vals que yo le llamo vals del alumno, porque me acuerdo algunas cosas de mi profesora, Blanquita Oroño, cuando me enseñaba, y entonces me quedó algo de eso, hasta que un día, por esas cosas de la vida, el trabajo, mucho trabajo con la música, pero también mucho trabajo con el negocio, un comercio, y después, por esas cosas de la vida, dije, como en mi casa, como marido de maestra, sin ese trabajo, entonces voy a enseñarle a los alumnos o a los que quieran interpretar el instrumento de acordeón, pero no soy profesor. Y el día que arranqué y que volví a los cuadernos y a los manuales, y me acordaba de uno de esos valses del comienzo, entonces opté por hacer yo personalmente este vals. Entonces a partir de ahí, con los alumnos escribiendo, primero en el pentagrama les mostraba, pero después veía que no querían, medio igual que yo, no querían la figura, la teoría. Quieren tocar directamente. Quieren tocar. Entonces, en la hoja le escribo lo que se suena: sol, mi, sol, do, re, do, si, pero con la sol, re, sol, si. Y entonces, claro, enseñándole y mostrándole los dedos, que hay que usar los 5 dedos y que hay que usar de tal forma para la escala, para el acorde, para... Bueno, y a ese vals le llamo vals del alumno, y en realidad no está en ningún disco de los 4 haces, y la historia tiene muchos temas, y a veces por qué, y a veces no estuvieron en los discos, pero por ejemplo, Apóstoles Ciudad de las Flores, que fue el primer disco, y ese tema dedicado a nuestro Apóstoles querido, que le cantamos con amor, y tiene una hermosa letra. Bueno, pasaron los tiempos y muchos discos. Ese primer disco era como para decir, estamos trabajando, con mucho trabajo, ya en el comercio, estaba hablando, estoy diciendo, y entonces para dejar algo estampado de lo que hicimos musicalmente, una etapa. Creía inclusive que cuando me casaba las cosas iban a cambiar, a lo mejor la música no iba a seguir, claro. Pero la pasión siguió. Sí. Y qué bueno que te acompañe tu familia a esta pasión que es la música. Justamente, en el año 82 grabamos el primer disco. Me caso, y a partir de ahí, tantos años, que ya pasaron 36 años de vida, con la música mucho más, pero con la familia, y mi señora, que siempre me apoyó, me acompañó, me ayudó. Es más, es parte del grupo, es la que maneja el grupo, así que, bueno, y ese primer disco era como para decir un cumplido nomás. Como sacarse, digamos, darse el gusto de claro, grabar. Grabamos un disco. ¿Te acordás quiénes eran? Recordame, porque mucha gente quizás no lo sepa. ¿Quiénes eran los integrantes en la primera formación de aquel disco? En ese primer disco fueron Luchi, Jerónimo, Cacho y quien habla, Rulo. Esos 4. Inclusive el nombre de los 4 haces, seguramente que si seríamos 5, seríamos 3 o seríamos más, también iba a diferir seguramente, pero inicialmente éramos 4. Sin embargo, los 4 haces, pasó el tiempo y bueno, ya éramos 5, ya éramos 6, ya éramos 7, y hace, diría, más de 10 años que no bajamos de 8 personas. 5 músicos en el escenario, más los técnicos, el sonidista, el iluminador y nuestra manager. Ajá. ¿En algún momento la música te devolvió a la tierra de tus abuelos, de tus padres, a Europa? ¿Cómo fue llegar a la tierra de ellos? Quizá esa referencia que tenías vos de niño, de escuchar en las reuniones familiares cómo era, cómo se vivía, qué se comía, cómo se hablaba en esos lugares, y de repente poner los pies en la tierra de tus abuelos, ¿cómo fue llegar allá?
Bueno, yo me crié en Las Tunas, una colonia ucraniana, y antes de decir gringo y decir polaco se generalizaba. La colonia es más ucraniana que de otra colectividad. Y cuando iba a la iglesia San Nicolás de Las Tunas y miraba ese paisaje y escuchaba algunas cosas que decían los abuelos, Nashi Alechená, como nuestra Galicia, lejana Galicia, decía la abuela o el abuelo. Y ese paisaje yo le tengo en mi mente, y pasaron los años y en el año 13 tuve la suerte de ir a Ucrania y de reconocer algunos paisajes, pero tal cuales a los que son de la colonia de Las Tunas, y ya cuando empiezan las sierras de Misiones, los precárpatos allá en Ucrania, atrás como que empiezan las montañas, digamos, pero las montañas llenas de vegetación. Y ese parecido, entonces, quiere decir que ellos al llegar acá encontraron de algún modo una similitud con el lugar de donde provenían. Y el carro polaco, y se quedaron allí. El carro marrón, el carro polaco, el carro marrón, hay una canción que hablamos mucho de la historia vivida, pero el carro todavía en Ucrania, en muchos lugares del interior, aldeas se llaman a los pueblos, se le ve a los carros, pero ya no cinchados por 2 caballos, sino por 1 caballo. El carro es de ruedas de autos, ya no de ruedas de madera, sí. Pero me traje fotos y la verdad que el haber estado ya en Ucrania, tak yaktut, en ucraniano quiere decir como si fuera aquí, y conversar con alguien que le preguntaba por mi apellido Grabovieski, me decía, Grabovieski, y hasta que una señora de apellido Slobodien y otra de apellido Yaborsky me ayudaron a conseguir una María Grabovieski, y en la cual tuve el gusto de conocer. ¿Resultó ser pariente tuya? Sí, resultó ser pariente. Bueno. Ahora me seguís contando, hago una pequeña pausa, Rulo, y seguimos charlando. Estoy hablando con Rulo Grabovieski, ¿cómo se dice? Grabovieski. Grabovieski, aquí en Los de Acá. Ya venimos, no se vayan.